En Incluite en el Arte te invitamos a compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social. Es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que el arte tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención. Incluite en el Arte. Conducción: Mariel Albó, Alejandra Paisán, Emilio Lazzeri Rizzo. Locución y artística: Gustavo Bonfigli. Idea y producción general: Mariel Albó. Edición y redes sociales: Francisco Rizzo. Página web y difusión: Claudio Máspero. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas. Hola, buenas tardes. Y estamos aquí con alguien muy importante. Él es actor nacional, recibido, profesor también de la Escuela Nacional de Arte Dramático, hoy UNA, y actualmente es profesor adjunto de la cátedra de primero y segundo año del UNA, y también dan talleres de narración oral en el Centro Cultural General San Martín y en su estudio privado de Avenida de Mayo. Él tiene una vasta experiencia en actuación, en dirección teatral y en narración. Es un docente especialísimo, encantador. Si yo me voy a poner a contar todas las obras de teatro que actuó, dirigió y toda la gente que él fundó como grupo teatral, no terminamos más. Y prefiero que lo vaya contando él. Así que hoy estamos con Roberto Saiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariel. ¿Cómo le va, don Robert? Yo le digo Robert, pero es Roberto Saiz. Muy bien, la verdad que no me puedo quejar. ¿Sí? Llegué a esta edad ya. ¡Oh! Un pibe. Yo quería saber, porque viste todas las cosas que vos haces, uno se pone a leer y a contar todo esto que dije, pero ¿cómo fue? Porque yo hago una pregunta que la pregunta se la robé a alguien, pero que es tu primera vez. Pero tu primera vez en el teatro. O sea, ¿cómo fue eso, ese bichito que te picó y que dijiste, yo quiero hacer esto? Es muy curioso lo que me pasó, porque yo era muy jovencito, estaba en un programa de intercambio y me había ido a Estados Unidos. Tenía 16, 17 años y caí en una familia, por sorteo, caí en una familia en un estado como era Michigan, y ahí me ocurrió una cosa en el viaje muy especial, que raptaron el avión, me fui a Cuba, estuve en La Habana. ¿Pero qué año es esto? En el año 69. Estuve en La Habana varios días con el avión raptado, yo feliz. Algunos compañeros no tanto, algunos compañeros estudiantes que habían ido conmigo estaban muy temerosos. ¿Cómo raptado? Esta Sí. parte no la sabía. Fue una historia extraordinaria, una aventura extraordinaria, porque en realidad alguien en Guayaquil, Ecuador, a punta pistola, llevó el avión a La Habana, escapándose vaya a saber de qué cosa. Nosotros nunca nos enteramos cuál había sido la razón, pero lo concreto fue que, bueno, aparecí en La Habana y estuvimos unos días ahí. Los estudiantes de la Universidad de La Habana nos trataron muy bien, nos llevaron por todos lados. Así que fue una experiencia muy, muy linda, muy buena. Claro, cuando llego a Estados Unidos, estaba el FBI, la CIA y todos tratando de ver qué habíamos traído de La Habana. Que habían hecho ustedes, además. Y claro, En ese avión, pero más que habíamos hecho, sabían Claro. que éramos estudiantes, qué habíamos traído, qué nos habían dado. Yo me había traído, que me habían regalado varios diarios del Che Guevara, Claro. libros de geopolítica cubana, en fin, era muy interesante todo. Claro. Así que nos dijeron que dejáramos todo. Así que yo dije que no, para mis adentros, no les dije que no a ellos, para mis adentros, y dejé algunas cosas y otras me las llevé. Ay, qué bueno, no había escáner. Sí. Pero el diario del Che Guevara, ¿cómo me lo iba a...? No, eso es. Bueno, así que cuando llego a Estados Unidos, lo primero que hacen en el pueblo, en la escuela secundaria donde yo iba a ir, es tener una gran conferencia de prensa. Claro. Entonces me ubican en el gran salón ese frente a 800 personas y me empiezan a hacer preguntas en inglés. ¿Vos, edad? En un inglés que yo era, viste, que era medio Tarzán hablando. ¿Edad?
¿Tuya? Y yo tenía 16, 17, Claro. y era muy jovencito, así que... Y para mí fue algo extraordinario, porque que 800 personas, 800 chicos de mi edad estuvieran observando observando y escuchando las respuestas que yo daba en relación a esa aventura, fue algo diferente, distinto, ¿no? Sí. Y era la primera vez que me ocurría una cosa semejante. Nunca me habían dado bolilla en mi vida, ni mis padres siquiera. Así que fue una experiencia muy interesante, y eso fue lo que de alguna manera inició esa idea del narrador oral y del actor. Mira. Porque cuando volví de ese viaje, lo primero que hice fue incluirme en un grupo vocacional de la Escuela Nacional de Quilmes, que lideraba un muchacho encantador, Canesa se llamaba, y ahí fue que él me incluye en un grupo vocacional y empiezo a hacer obras como La barca sin pescador, de Alejandro Casona, La importancia de llamarse Ernesto, todos los títulos que hemos conocido cuando éramos muy jovencitos y hacíamos teatro vocacional. Así que yo dije, bueno, ¿y es dónde se estudia esto? Claro. ¿Dónde? Claro. ¿Cómo se hace para continuar una carrera teatral? Claro. Y estuve averiguando y finalmente me dijeron que había una escuela de arte dramático que quedaba justamente en French y Araoz. Lo que es 3614. Claro, 3614, que es lo que ahora es la UNA. Claro. Que fue el IUNA. Sí. Fue Escuela Nacional de Arte Dramático, IUNA, y ahora UNA. Sí. Antes conservatorio. Antes liceo de conservatorio señorita. en la época de Alcón. Claro. Antes que la casa de los Moyanos. Mirá vos. Sí, porque yo averigüé todo. Mirá, qué bárbaro. Bueno, y averiguo y me dicen que había que hacer un curso de ingreso. Me dicen que había que preparar un texto, un relato. Y busqué, y una amiga muy querida me dice, ¿por qué no lo tomás a Piglia? Piglia era muy jovencito, en ese momento estaba apenas escribiendo. Sí. Y efectivamente me dio un librito de unos cuentitos que tenía Piglia, y me gustó uno mucho, que era casi como un monólogo de un delincuente que confesaba que había matado a alguien frente a la policía. Así que yo tomé a la mesa examinadora, que estaba Aleso, estaba Francisco Javier. Claro, era una época de oro. Imagínate, ¿no? Los tomé como si fueran la policía. Entonces entró a confesarles el crimen. Y quedaron muy impresionados, creo yo. Claro. Y me dejaron entrar. Además eran 4, ¿no? Grave error de ellos, dejarme entrar. Y tuviste unos compañeros particulares en esa camada tuya. Sí, bueno, ahí había varios ahí genios, ¿no? Estaba, bueno, Julian Howard, Román Caracciolo, Oscar Matarrese, Ernesto Larrese, Noemí Morelli, en fin, tanta gente, tanta gente, la verdad que los extraño mucho a todos. Y bueno, y ahí los conocí a Francisco Javier en el segundo año, y junto con él empezamos a investigar distintos autores y distintos grupos de teatro. Él venía con las noticias de Europa, nos decía, che, muchachos, tenemos que investigar el Teatro du Soleil. Bueno, como no, hagámoslo. Nosotros siempre nos prendíamos. Y él siempre decía que nosotros decíamos sí a todo y que éramos el grupo estable. Claro. Y ahí van naciendo los volatineros. Y así se va conformando el grupo Los Volatineros, que en el año 75, después de hacer muchas experiencias de ese tipo, El Diente del Crimen, de Sam Shepard, el Teatro du Soleil en 1789, 1793, Stephen Barbel, en fin, cantidades de genios de esa época, de ese momento. Bob Wilson también. Y empezamos a investigar un material que él trajo, que le parecía desopilante, que era un libro de un maestro uruguayo, José María Firpo. Qué porquería es el Qué glóbulo. porquería es el glóbulo, que en Uruguay se conocía como el humor en la escuela. Mira. Y entonces él nos leyó algunas cosas y nos pareció hermoso, muy raro, porque además eran todas narraciones. Claro. Todas cosas dichas y escritas por chicos de 9 a 12 años y recopiladas por este maestro. Sí. Así que, ¿cómo se hace eso? Claro. Bueno, Francisco,
con la experiencia que tenía, nos fue llevando de a poco y fuimos creando pequeñas situaciones que narraban esos cuentitos, esas historias. Además, a mí yo te vi ahí te conocí. Ah, mirá. Siendo que porquería ese glóbulo. En el año 76 fue. Claro, eso. sí. Oh. No, pero creo que otra vez lo volvieron a hacer en la Escuela Nacional de Arte Dramático o en algún otro lugar. Y puede ser, porque fue un espectáculo que hicimos durante años. Más de Era más 1500, cerca de los 80 cuando... Sí, más de 1500 funciones, ¿te imaginas? Sí, impresionante. Impresionante. Y ustedes empezaron ahí en la Casa de Castañino. Claro, ahí estrenamos, gracias al maestro Gorostiza, ahí estrenamos Qué porquería es el glóbulo, y ahí continuamos la actividad del grupo. Claro. Porque hicimos la versión 2 de Qué porquería es el glóbulo, después hicimos Cajamarca. ¿Viste? Me acuerdo. Bien. Cuentos en el jardín, cuentos en el salón, Hola Fontana Rosa. Hola Fontana Rosa. Bueno, fue hasta que lamentablemente Álvaro Castañino, que era el hijo de Juan Carlos, el pintor, decide que ese lugar, en vez de seguir siendo un centro cultural como lo era, iba a ser un depósito de los cuadros del padre. Qué lástima. Una lástima. Pero no hay mal que por bien no venga. Sí. Porque eso de alguna manera definió mi futuro. Yo lo que... muchas gracias. Yo lo que no... Están trayendo a Alejandro un cafecito. Gracias, muy amable. Lo que yo no me imaginaba... Lo que yo no jamás imaginaba era que eso de alguna manera iba a hacer que yo buscara espacios. Claro. Y encontré el espacio que actualmente tengo, que es además mi casa, pero es estudio, acá en Avenida de Mayo. Sí, acá nomás. Claro. Acá cerquita. Y después busqué otro espacio que fue el parque, en Bolívar y eso es un tema, es un bloque aparte. Claro, es claro. Hermoso. Pero eso fue extraordinario también. Fue hermoso. Porque... en Bolívar 825. Claro, el dueño de eso era Luis Molina. Era como el presidente del CELCIT. Claro. De Caracas, de Venezuela, donde también estaba Gené. Sí. Y donde también estaba Francisco Javier. Claro. Así que bueno, él conoce la casa de Castañino, conoce lo que estábamos haciendo, me conoce y me dice, Roberto, yo tengo ahí un espacio, quiero que vos lo administres, quiero que lo lleves adelante y que me lo alquiles, que bueno, tratar de sacarle algún rédito a ese espacio que estaba en ruinas. Así que de a poquito yo fui arreglándolo y les propuse, tanto a Julian como a Catán, Alberto Catán, les propuse de ver si podíamos hacer un espacio de teatro ahí. Claro. Y efectivamente lo hicimos. Bueno, había dos, arriba y abajo. Claro, teníamos un sotanito y una planta baja. Sí. Después había varios pisos. Sí. El primer piso se lo quedaba el CELCIT, el segundo piso lo fui alquilando y el tercero también. Claro, por un momento arriba creo que también daban danza. Sí, claro, había contemporáneo. Sí, había una chica haciéndolo. Porque además todo esto, vamos a decir el año para voy hablando un poco así puede abrir su cafecito. Estábamos hablando del año 84 más o menos. Claro, más o menos, sí, porque... surgía todo el tema de la democracia, el tema de las ganas de hacer, las ganas de mostrar. Claro. Y vos ya venías de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, venías empezando se venía gestando los macocos. Sí, también. Lo que pasa es que hay algo que ocurre en el 80, que fue el Festival de Nancy en Francia. Claro. Eso para mí fue una época bisagra, porque yo descubrí lo que era el teatro en el mundo. Claro. Y eso a mí me sorprendió y me choqueó. Claro. Vi las posibilidades espaciales de los distintos grupos de teatro que pude ver. También estuve en Ámsterdam y en Ámsterdam vi un festival que se llamaba Festival of Fools, Festival de Locos o de Tontos, no sé cómo describirlo, y que se hacía en un gran astillero, lejos de Ámsterdam. Tenías que ir con un ferry, llegabas a esa gran isla, te encontrabas con espacios extraordinarios donde construían los buques. Claro. Y en esos grandes espacios se hacían
aprovechando el espacio se hacían obras de teatro. Así que todos los que hacían ahí algún espectáculo aprovechaban esa idea de espacial. Claro. Y para mí fue muy sorprendente. Claro. Tal es así que cuando volvemos, yo ya estaba con grupos trabajando y de ahí surge la Organización Negra. Claro, eso también es anterior a Macocos. O casi Anterior. anterior. Es anterior. Sí, sí. Surge la Organización Negra, que después se transforma en De la Guarda, ¿no? Y aparece Pichón, aparece, bueno, tantos, Manuel Hermelo, Charlie Nijenson, en fin. Eso, vos estabas como docente ya de lo que había sido el conservatorio de la ENAD, después te vas. Exacto, sí. Y ahí... Yo fui, en el 75 estuve como ayudante de cátedra de Víctor Bruno. En el 76, con el cambio, con la llegada del proceso de reorganización nacional, esa idea tan loca que en la cual nos metieron los militares, ahí renuncié, porque no quería ser cómplice de eso. Sí, sí. Junto con Víctor Bruno renuncié. En el 84, con la llegada de la democracia, me convocan. Ahí conozco a Daniel Casablanca, Claro. a Tincho. Ahí voy yo a verte y te conozco ya como docente en la muestra del primer año Mira de vos, ellos. mirá ¿Vamos vos. a ir ahora a un corte? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y después les vamos a seguir contando. Bueno, cómo no, cómo no. BCN Radio. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. La Biblioteca del Congreso cuenta con la sala de atención al usuario y referencia. Asiste al usuario en sus necesidades de información. Brinda capacitación para el uso del catálogo en línea y el acceso a todos sus recursos. Orienta al usuario a fin de garantizar el óptimo uso de los servicios, con personal altamente capacitado. Las consultas o sugerencias pueden realizarse personalmente o por correo electrónico. La misma se encuentra ubicada en Hipólito Yrigoyen, 1750, y su horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 24 horas, sábados y domingos, de 10 a 20 horas. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. En el canto y la palabra, nos encontramos con los artistas para conversar y conocer parte de su historia y de su obra. Todos los lunes a las 20 horas por bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, estamos volviendo y Roberto, es muy fácil hacerte una nota a vos porque es una historia hermosa, una tras de la otra. Son muchos años. Sí, no, pero yo te conocí muy joven, porque éramos todos jóvenes en ese momento, muy joven. Y también tenías un montón de historias para contar. Sí. Bueno, por eso me dediqué a la narración oral, para poder seguir contando. Claro, y porque podemos hacer historia y, viste, hasta llegar acá nos va a llevar puesto pero pasa Organización Negra, pasan Macocos,
que no es poca cosa porque es una movida cultural de los 80 que marca Sí, ahí estuvieron los chicos, los drugos. Los también. drugos. Estuvo Vivian El Javer. Vivian El Javer y estuvo Patti Rey. Diego Weinstein. Bueno, Diego, Román, Damián Robner, tantos, ¿no? Esteban Podetti con La maldición del hombre lobo. Fernando Rosaroli. Sí, pero Fernando es un poquito después. Que era más jovencito. Es un poquito posterior, Claro. porque Fernando empezó muy jovencito. Sí, ¿qué tendría? 14, 15 creo. Claro, y sí, 16 años. Como Vera Fowil, también era muy chiquita. Sí, muy cuando chico, estaba. porque yo daba clases para adolescentes. Claro. Eso era para mí fantástico, porque me parecía que en la adolescencia yo entré grande ya, porque yo siempre entro tarde. Pero la adolescencia, yo decía, qué fantástico este docente, que el adolescente saque todo lo que puede de él y lo transforme en una fantasía hermosa, porque a veces no eran cosas tan lindas. Volvíamos de una dictadura. Sí, claro. Y vos trabajabas con la memoria emotiva y salían unas cosas muy fuertes y toda esa emotividad, esa historia, vos podías armarlo para que se pueda narrar y contarlo desde un lugar teatral fantástico. Sí, en cada caso era distinto, porque por ejemplo con los chicos de los Macocos, con Daniel, con Tincho, ellos no eran muy afectos al tema de la memoria. No, era otro. Entonces lo que hacía era proponerles situaciones. Bueno, ahora vamos a imaginar un biombo, y de ese biombo vamos a ver qué caras aparecen por un lado, por el otro, y así fuimos creando distintas unidades. Claro. ¿No? En el caso de Vivian no era muy fácil, porque yo apenas la tocaba así, en el sentido de que le decía, bueno, una palabra o una época o un recuerdo, y ella afloraba inmediatamente un mundo. Claro. En el caso de Diego Weinstein, bueno, le encantaban los chistes. Le encantaban los chistes. Claro. Entonces, yo lo que trataba era desarrollar eso, lo que cada uno me traía. Claro. Ese era el mundo que a mí me interesaba. Sí. El mundo de cada uno. Sí, sí. Y Fernando, bueno, también una imaginación, una locura extraordinaria, ¿te imaginas? Sí, y bueno, y Podetti, que además lo pone en sus dibujos, que es... Porque él tiene mucho dentro de esa cabeza, mucho juntos. Sí, yo recuerdo muy bien las historias, que él tenía una fantasía, una imaginación. Recuerdo una muy interesante que contaba... había muerto una persona, y entonces venía un amigo y el amigo empezaba a decir que bueno, a este hombre había que recordarlo por sus historias y por sus chistes. Entonces empezaba, me acuerdo de tal chiste que contaba, y lo contaba en medio del velatorio, ¿no? Claro. Y del homenaje que se le hacía, así que eran muy interesantes las situaciones. Sí. ¿Y también estuvieron en los Vergara? Sí. No. ¿No? No. Yo pensé que alguno de los chicos había estado con vos estudiando. No sé por qué, de haberlos visto. No, entonces me confundo con los drugos por ahí. Los drugos. Claro. Los drugos eran geniales. Sí. Eran geniales. Y tenían un humor. Puma Boiti y Claudio Martínez Bell, pasó mucha gente por esos talleres. Sí, pero en realidad Puma y Claudio eran alumnos de Julian en el IUNA. En el IUNA. Bueno, ya no sabemos cómo decirle, por eso no en aquella época todavía había la Escuela Nacional. Claro, y muchos le decían conservatorio. Claro, y era el grupo del teatrito, el grupo del teatrito. Claro. Estaba el Puma, estaba Claudio Martínez Bell, había varios ahí, Laura Silva. Había mucha gente muy buena. Y que después trabajaron mucho con Francisco también. Claro. Así que bueno. Después hubo una obra que reunió como diferentes generaciones, que fue El Herrero y el Diablo. Ah, cierto, tenés razón. Porque estuvo Daniel Casablanca, estabas vos, estaba Julian, estaba Román. Tenés razón. Y estaban los chicos también del grupo del teatrito. Claro. Me acuerdo porque era como que fue fantástico eso de juntar varias generaciones. Gerardo Grasser, claro. estaba María de la Paz Pérez. Sí. En fin, montón de gente. Tenés razón. Ahí Francisco tiene una brillante idea, porque nos pone a nosotros en los roles así más importantes,
y les da a los chicos que estaban recién empezando roles más chicos, pero Claro. estaba brillante. Daniel Casablanca en uno de los Diablitos estaba Claro, pero Daniel Casablanca, pobre, es un muchacho aprendiz, ¿no? Sí. No, en esa Es época impresionante. era Siempre muy fue jovencito y bueno. muy bueno. Siempre muy fueron, bueno. desde el principio. Sí, Sí. sí. Y también, bueno, otra obra que también era un texto que vos hiciste, que también a mí eso es lo que me llama la atención. Desde un texto que no es teatral, armar un espectáculo brillante como El Argentinazo, de Dalmiro Sáenz. Ah, sí. Bueno, el Argentinazo fue... Y además justamente- una cosa espacial, porque estábamos sentados, el Sí. público en el escenario. Bueno, el Argentinazo estaba basada en la novela de Dalmiro. Mm, Y lo que nosotros hicimos junto con Dalmiro sí, fue ver cómo adaptar sí, de la novela al teatro. claro. Pues estaba María Fiorentino Estaba también. María Fiorentino, estaba Alicia Dolinsky. Sí, Y fue una experiencia extraordinaria porque no solo por lo teatral, por lo que aconteció teatralmente, sino por el vínculo y la relación que fuimos teniendo con Dalmiro. Claro. Un tipo muy gracioso, muy personaje. sí, sí. Sí. Y estaba en las funciones, pues yo fui a verlos creo que 2 o 3 veces y estaba ahí. Ah, sí, siempre. Siempre con Poli y Pablo Silva, Claro, que era el hijo de la mujer en Claro. ese momento de él. Y bueno, yo a Dalmiro lo quise mucho, lo quiero mucho, aunque pobrecito se haya ido hace poquito. Se fue. Y lo quiero mucho porque él venía siempre a los ensayos. claro. Y después se quedaba charlando. A él le encantaba el encuentro, la charla, Sí. ver qué pensábamos nosotros. Era un tipo muy curioso. Bueno, a mí me pasó algo con esto que estás diciendo, que vos siempre hablabas de que el teatro no era solamente yo siendo alumna tuya, y esto lo digo para los que vayan a estudiar con él porque es muy interesante, no es la clase solamente. Es todo el antes, el después, esa charla que a veces estabas vos y ahí viene el profesor, ¿viste? Y éramos todos como que una admiración, siempre te admiramos desde el primer día, pero también por ahí estábamos solos y a la salida, y toda esa charla del antes, del después, a mí me sirvió, por ejemplo, para mis talleres con chicos con discapacidad. Porque por ahí no era el que sean actores, sino esta cosa social de encontrarse, de sentarse a tomar un café, de charlar, de agarrar un libreto, de hacerlo como otras personas que ellos no se creían capaces. Claro. Y todo ese mundo social que se arma alrededor del teatro, que no es solamente la clase, a estos alumnos les servía mucho. Y yo lo tenía como marcado a fuego eso. La clase de teatro no es este rato que están acá, es antes, en la semana cuando van pensando, el después, toda la preparación, el tema de observarse. Y eso es lo que creo que cada uno se lleva en su valijita de cada docente lo que puede. Y es muy Pero- enriquecedor además, Sí. eso, porque digamos, uno va descubriendo el mundo del otro Claro, y se sorprende muchas veces con la imaginación que puede plantear o las historias que Claro. ha tenido. A mí no deja de sorprenderme nunca esto. Es decir, sí, yo sí. todavía estoy en los talleres y una de las cosas que disfruto muchísimo es la docencia, Claro, porque es el conocimiento de otros mundos, claro. ¿no? Que vienen con deseos, con ganas de proyectarse, Claro. de trascender, pero al mismo tiempo traen historias que son Sí. algunas extraordinarias. Sí. Mira, Roberto, no nos alcanza un programa. Te vamos a tener que volver a invitar. ¿Cómo no? Y yo lo que quisiera, que antes que termine este programa, porque vamos a seguir charlando de tus clases, de tus talleres, te vamos a hacer más preguntas, porque además tengo un montón de preguntas que no te hice. ¿Dónde estás? ¿Dónde se pueden anotar? Si tenés una página, una dirección, un teléfono, lo que Bueno, vos quieras dar, puedas. Actualmente acabo de la semana pasada empezar los talleres de verano. Mm, Mi estudio está acá en Avenida de Mayo, al 1430, tercer piso. Y mis teléfonos son 4383 9444 o 15 54 64 27 73. También en Facebook, sí, ¿no? claro. Roberto Saiz en Facebook. Así que de alguna manera me pueden ubicar.
Sí, igual acá nosotros lo vamos a poner en la página, en el canal de YouTube, va después, al Twitter, va todo. Bueno. Así que no van a... Alejandra la dejamos muda, pobre hoy. Fue vino con el café con esto. Pero el próximo programa, ya escuchaste, vas a poder armar todas las preguntas que quieras, porque la estoy inquietando con todo esto. Bueno, mejor Así que se sí. inquiete. Así que bueno, Robert, muchísimas gracias por estar. Y bueno, como estás acá cerquita, te venís otro día y armamos otro Sí, programita. desde ya, no ¿Qué tengo te inconveniente. parece? Espero que no llueva como hoy. Sí, por favor. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gallinas, ovejas y vacas, hay muchos animales.